Maya Rodríguez descendió de la nave de transporte y pisó el piso metálico de la estación Kepler. El aire allí tenía un sabor diferente, más limpio, pero de alguna manera vacío. Ella agarró su único bolso y caminó hacia la entrada de la Academia Militar Galáctica. A su alrededor se movían en grupos otros nuevos cadetes que hablaban en idiomas que ella no entendía. Ella era pequeña comparada con la mayoría de ellos. El cadete Krillán medía casi 2,4 metros de alto y su gruesa piel gris parecía una armadura. Sus antebrazos se movían mientras hablaban y sus voces profundas retumbaban por los pasillos de la estación. Los cadetes Beltar se movían como rayos líquidos. Sus pieles azules brillaban mientras se movían entre los grupos. Sus grandes ojos nunca dejaban de moverse, observando todo lo que les rodeaba. Los arcontes caminaban con pasos lentos y cuidadosos. Sus rostros pálidos no mostraban emoción, pero Maya podía sentir que la observaban. Sus grandes cabezas albergaban cerebros 2 veces más grandes que los humanos. Todos sabían que podían pensar más rápido que cualquier otra especie de la galaxia. Maya caminaba sola. Ella era uno de los 3 únicos humanos en esta clase de 200 cadetes. Los otros 2 humanos, Jake Murphy y Lisa Chen, ya se habían encontrado y estaban parados cerca de la pared, luciendo tan perdidos como ella se sentía. Un cadete krillano llamado Vestor le bloqueó el camino. Era más grande que los demás y tenía cicatrices en los brazos que demostraban que ya había visto una batalla real. Sus ojos amarillos la miraron como si fuera un insecto. «Así que tú eres el humano», dijo. Su voz era lo suficientemente fuerte para que los demás cadetes la oyeran. «He oído hablar de su especie. No tienen garras, ni armadura natural, ni velocidad. ¿Cómo consiguieron siquiera ser aceptados aquí?» Otros cadetes comenzaron a reunirse a su alrededor. Maya sintió que su rostro se calentaba, pero mantuvo la voz firme. «De la misma manera que lo hiciste tú. Pasé las pruebas». Vestor se rió y el sonido fue como el de rocas moliéndose entre sí. «Las pruebas deben ser cada vez más fáciles. Los humanos aprendieron a volar entre estrellas hace apenas 50 años. Mi pueblo ha sido guerrero durante 10.000 años». Un cadete Beltar con marcas plateadas en la cara se unió al grupo. Su nombre era Ser y se movía tan rápido que Maya apenas podía seguir sus movimientos. «He estudiado biología humana», Ser dijo con voz alta y rápida. «Son lentos. Su tiempo de reacción es terrible. No pueden ver en la oscuridad ni oír frecuencias altas. Son básicamente ciegos y sordos en comparación con los verdaderos soldados». Un cadete arconte llamado Ken se acercó a ellos. Se movía con los pasos cuidadosos de alguien que pensaba en cada acción. «Los humanos muestran patrones interesantes en sus escáneres cerebrales». Dijo que su voz era plana y sin emociones, pero su velocidad de procesamiento es muy baja. Toman decisiones basadas en sentimientos en lugar de lógica. Esto los hace poco fiables en situaciones de combate. Maya quería decir algo, pero más cadetes seguían uniéndose al círculo que la rodeaba. Ella escuchó susurros en diferentes idiomas, pero entendió lo suficiente para saber que estaban hablando de ella. Algunos señalaron su suave piel, otros hablaron de lo débiles que parecían los humanos. «Los escuché llorar cuando se lastiman», dijo otro Krillón. «Les salen lágrimas de verdad de los ojos. Sus huesos se rompen con facilidad», añadió un Beltar. «Un buen golpe y están acabados. Viven tan poco», dijo un arconte. «Apenas 100 años. ¿Cómo pueden aprender algo útil en tan poco tiempo?» Maya sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Cada palabra la golpeaba como un puñetazo. Había entrenado durante años para entrar en esta academia. Había obtenido una puntuación entre las mejores del 10% en todos los exámenes. Pero allí, rodeada de seres más rápidos, fuertes e inteligentes que ella, se preguntó si habría cometido un terrible error. El comandante Taliak apareció al final de la multitud. Era un Beltar, pero mayor que los cadetes, con cicatrices blancas que cubrían su piel azul. Le faltaba el brazo derecho,
reemplazado por una prótesis de metal que hacía clic al moverse. Los cadetes se apartaron rápidamente de Maya y se pusieron firmes. «Cadetes», dijo, con la autoridad de quien ha visto una guerra real. «Preséntense al salón de actos principal para orientarse. Muévanse rápido». La multitud se dispersó, dejando a Maya de pie, a solas con el comandante. Sus grandes ojos la observaron durante un largo instante. Pudo ver compasión en ellos, que de alguna manera se sintió peor que la burla. «Cadete Rodríguez», dijo, «he revisado sus calificaciones. Son adecuadas para la admisión básica. Sin embargo, debo informarle que los estándares aquí son mucho más altos que los de su mundo natal. La estoy asignando a entrenamiento de combate remedial con los demás cadetes con discapacidad física. No lo tome como un insulto. Es simplemente práctico». Maya asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. El comandante le entregó un bloc de datos con su horario de clases y la asignación de su habitación. Mientras se alejaba, lo oyó hablar con otro instructor. «Los cadetes humanos necesitarán atención adicional. Su especie no es naturalmente apta para el servicio militar», dijo. «Debemos hacer todo lo posible para ayudarlos a sobrevivir al entrenamiento básico sin sufrir heridas graves». Maya caminó hacia el salón de actos, siguiendo a la multitud de cadetes. Se movían en grupos según su especie, hablando y riendo juntos. Ella caminaba sola, cargando su única mochila y el peso de las expectativas de todos de que fracasaría. El salón de actos era enorme, con asientos dispuestos en secciones para cada especie. Maya encontró la pequeña sección marcada para humanos y se sentó junto a Jaque y Lisa. Parecían tan incómodos como ella. «Qué divertido», Jaque susurró, «no hay nada como que te traten como a una mascota en tu primer día». Lisa negó con la cabeza. «¿Oíste lo que decían de nosotros? Creen que somos básicamente inútiles». Maya miró a su alrededor a todas las especies. Cada grupo parecía seguro y orgulloso. Los crillanos estaban sentados con los brazos cruzados, como si fueran los dueños del lugar. Los Beltar se movían constantemente. Sus rápidos movimientos demostraban su energía natural. El archón permanecía completamente inmóvil, sus grandes ojos absorbiéndolo todo con serena inteligencia. Y luego estaban los 3 humanos sentados en su rincón como niños que se hubieran equivocado de aula. Comenzó la orientación. Maya intentó concentrarse en las palabras del orador sobre honor, deber y servicio a la comunidad galáctica. Pero podía sentir las estrellas desde otros cadetes, podía oír los susurros silenciosos y las risas suaves. Había venido aquí para demostrar que los humanos pertenecían a las estrellas. En cambio, sentía que ya había fracasado antes de empezar. El primer mes en la academia fue un infierno. Maya se despertaba cada mañana a las 5 horas para el acondicionamiento físico con los demás cadetes desfavorecidos. El grupo incluía 3 humanos, 2 habitantes de las rocas Torán de movimientos lentos y 4 frágiles respiradores de gas teteranos que necesitaban trajes especiales para sobrevivir en una atmósfera normal. El instructor Courx, un enorme kriliano con cicatrices de batalla que cubrían su piel gris, los observaba esforzarse en realizar ejercicios básicos. Mientras los grupos principales de cadetes levantaban pesas que aplastarían a un humano normal, Maya y su grupo trabajaban con equipo de entrenamiento diseñado para débiles. «Más rápido», ladró Rodríguez Courx mientras Maya completaba su 20ª flexión. Los cadetes Beltar ya habían terminado 200. A este paso, se graduarán cuando tienen 90 años. Maya se esforzó más, pero sus brazos temblaban de cansancio. El sudor goteaba al suelo mientras se esforzaba por hacer 5 repeticiones más. Al otro lado del gimnasio, podía ver a Vestor levantando pesas con los 4 brazos mientras respiraba con dificultad. Los otros crillanos lo animaban, sus voces resonando por las instalaciones de entrenamiento. Durante el entrenamiento de combate, las diferencias se hicieron aún más evidentes. Maya se enfrentó a Ser en una práctica de combate cuerpo a cuerpo. El Beltar se movía como un rayo,
Su forma azul se desdibujaba al golpear. Maya intentó bloquear, pero la velocidad de Ser lo hizo imposible. En segundos, Mia estaba en el suelo, con la cabeza dando vueltas por un impacto que nunca vio venir. Patético, dijo Ser, sin siquiera respirar con dificultad. Los humanos se mueven como si estuvieran bajo el agua. ¿Cómo sobrevivió tu especie lo suficiente para alcanzar las estrellas? Los otros cadetes rieron. Incluso algunos de los ateteranos, considerados la raza más débil de la academia, negaron con la cabeza ante el pobre desempeño de Mia. Se levantó y lo intentó de nuevo, pero el resultado siempre era el mismo. Ser esquivaba sus ataques y la derribaba en cuestión de segundos. Los estudios tácticos resultaron igual de difíciles. El profesor Ken, el mismo arconte que había despedido a los humanos el primer día, enseñaba estrategia de batalla avanzada. Sus lecciones avanzaban a un ritmo diseñado para mentes que podían procesar información 10 veces más rápido que los cerebros humanos. La clave para un combate exitoso con la flota, explicó King, es calcular 17 variables diferentes simultáneamente mientras se adapta a los movimientos enemigos en tiempo real. El cadete Vestor demostró la respuesta adecuada a un asalto por 3 frentes con recursos limitados. Vestor se puso de pie y recitó un complejo plan de batalla que incluía la sincronización precisa, la asignación de recursos y el posicionamiento táctico. Su respuesta fue perfecta, entregada en menos de 30 segundos. «Excelente», dijo Ken. «Cadete Rodríguez, por favor, resuelva el mismo problema con la restricción adicional de un fallo de comunicación». Maya se puso de pie lentamente, su mente acelerada para procesar toda la información. Había estudiado durante horas todas las noches, pero los conceptos estaban diseñados para cerebros que funcionaban de forma diferente al suyo. Empezó a hablar, pero se detuvo, al darse cuenta de que su respuesta no tenía sentido. Necesitaría más tiempo para procesar todo. Las variables, dijo finalmente. El rostro pálido de que no mostró ninguna expresión, pero Maya pudo sentir su decepción. En el combate real, el enemigo no espera a que pienses. La velocidad en la toma de decisiones es crucial para el material oficial. Quizás deberías considerar un rol de apoyo en lugar de comando de combate. La clase quedó en silencio. Los roles de apoyo eran para especies que no podían manejar una responsabilidad militar real. Era básicamente una forma educada de decir que no era lo suficientemente buena para el servicio real. Después de clase, Maya caminó sola hacia la cafetería. Las otras especies se sentaron en sus grupos y hablaron en voz alta sobre sus éxitos. Encontró a Jaque y Lisa en una pequeña mesa en la esquina, ambos luciendo tan derrotados como ella se sentía. «Volví a suspender el examen de puntería», dijo Jaque mientras picoteaba su comida. «Me tiemblan demasiado las manos para disparar con precisión. El instructor dijo que los humanos tienen un control motor fino terrible». Lisa asintió con tristeza. «Me expulsaron de la clase de piloto avanzado. Al parecer, los tiempos de reacción humanos son demasiado lentos para los aviones de combate. Me pasan a formación en transporte de carga». Maya se sentó pesadamente. Ken me sugirió que considerara roles de apoyo. Creo que se refiere a cocinar o limpiar. Comieron en silencio, mirando a los demás cadetes celebrar sus logros. En la mesa Krillán, Vexor estaba mostrando una puntuación perfecta en su simulación de combate. Los Beltar competían para ver quién podía comer más rápido. Sus movimientos creaban un borrón de movimiento alrededor de la mesa. Los arcontes permanecieron sentados en silencio. Pero Maya podía ver que los paneles de datos que estaban leyendo contenían matemáticas avanzadas que le llevaría semanas comprender. «Tal vez tengan razón», dijo Lisa en voz baja. «Quizás los humanos simplemente no estamos hechos para esto». Maya quería discutir, pero no encontraba las palabras. Cada día traía nueva evidencia de que los humanos eran la especie más débil de la academia. Sus notas eran las más bajas. Sus puntuaciones físicas eran vergonzosas. Su pensamiento táctico era demasiado lento para la guerra moderna. Esa noche,
Maya yacía en su pequeña habitación, mirando al techo. A través de las delgadas paredes, podía oír a los cadetes practicando movimientos de combate en el pasillo, sus pies haciendo rápidos ruidos mientras entrenaban. Desde otra dirección llegaron las voces profundas de los crillanos discutiendo tácticas de batalla en su idioma nativo. Sacó su bloc de datos y revisó sus puntuaciones del mes pasado. Eficacia de combate en el 5% inferior. Acondicionamiento físico nivel remedial. El análisis táctico necesita mejoras. Puntería adecuada solo para la cualificación básica. Maya pensó en su casa, en su familia que estaba tan orgullosa cuando la aceptaron en la academia. Creyeron en ella, pero quizás se equivocaron. Tal vez las otras especies tenían razón al afirmar que los humanos eran demasiado débiles y lentos para el verdadero servicio militar. Estaba a punto de guardar el panel de datos cuando notó algo extraño en los escenarios de combate avanzados que el profesor Ken le asignó. Los problemas fueron diseñados para probar el pensamiento lógico y el procesamiento rápido. Pero Maya se encontró viendo patrones que otros pasaban por alto. Aunque era demasiado lenta para resolverlos en clase, su mente trabajaba de manera diferente, encontrando soluciones creativas que seguían caminos diferentes a la doctrina estándar. Ma se sentó y comenzó a resolver los problemas nuevamente, esta vez sin la presión de ser observada. Sus enfoques eran inusuales, a veces caóticos, pero a menudo conducían a soluciones efectivas. Trabajó hasta el amanecer, llenando páginas con ideas tácticas que combinaban técnicas de diferentes especies de formas que ningún instructor había enseñado jamás. Cuando llegó la mañana, Maya sintió algo que no había experimentado desde que llegó a la academia. No confianza exactamente, sino curiosidad. Tal vez ser diferente no tiene por qué significar ser peor. Quizás en el combate se necesitaba algo más que pura velocidad y fuerza. Se vistió y se dirigió a su entrenamiento matutino, lista para enfrentar otro día de fracasos y burlas. Pero esta vez llevaba una pequeña esperanza de que ser humano pudiera significar algo más que simplemente ser débil. El anuncio se produjo durante la asamblea de la mañana. El comandante Tele, que estaba de pie en el podio, su brazo de metal hacía clic mientras ajustaba el micrófono. Todo el cuerpo de cadetes permaneció sentado en silencio, esperando escuchar acerca del juicio que determinaría su futuro. Las pruebas del crucible comenzarán en 3 días, anunció. Esta es tu prueba final antes de avanzar a la formación especializada. Aquellos que fracasen serán expulsados de la academia y enviados a casa. Aquellos que aprueben se unirán a la flota galáctica como oficiales subalternos. Maya sintió que se le encogía el estómago. Alrededor del salón de actos, los cadetes se sentaron más derechos, con la emoción y el miedo mezclados en sus rostros. Las pruebas del crisol fueron legendarias. Se decía que el 20% de los cadetes reprobaron y fueron enviados a casa en desgracia. Las pruebas pondrán a prueba todos los aspectos de tu entrenamiento militar. El comandante Taliak continuó. Eficacia en combate, pensamiento táctico, liderazgo bajo presión y capacidad de adaptación a situaciones inesperadas. Cada cadete se enfrentará a escenarios diseñados específicamente para desafiar las habilidades de su especie. Vestor se inclinó hacia otro crillón. Finalmente, una oportunidad de demostrar lo que los verdaderos guerreros pueden hacer, susurró lo suficientemente fuerte para que Maya lo oyera. El profesor Ken se puso de pie y se dirigió a los cadetes con su voz plana y sin emociones. Las simulaciones de combate utilizan tecnología holográfica avanzada. El dolor que sentirás será real, aunque no te causará daño permanente. Los enemigos a los que te enfrentes se adaptarán a tus respuestas en tiempo real. La preparación mental es tan importante como la preparación física. Las manos de Maya comenzaron a temblar. Apenas había pasado los ejercicios de entrenamiento básico. ¿Cómo podría sobrevivir a las pruebas diseñadas para eliminar a los cadetes más débiles que la rodeaban? Los demás humanos parecían igualmente aterrorizados. Jaque estaba pálido y Lisa no dejaba de secarse el sudor de la frente. Después de la asamblea,
Los cadetes se dispersaron para comenzar sus preparativos finales. Maya caminó hacia las instalaciones de entrenamiento, con la esperanza de practicar su puntería una vez más. Ella encontró a Ser en el campo de tiro dando en el blanco con ambas manos simultáneamente mientras se movía a gran velocidad. ¿Sigues aquí, humano? Ser preguntó sin detener su práctica. Pensé que ya habrías renunciado y te habrías ahorrado la vergüenza. Maya se movió a un carril alejado del beltar y comenzó a disparar a los objetivos estándar. Su precisión era decente para la calificación básica, pero nada comparada con las otras especies. Cada disparo requería una puntería cuidadosa y una respiración constante. A su lado, Ser disparó 10 rondas en el tiempo que le tomó a Mia disparar una. Un cadete arconte llamado Dex se acercó al carril de Mia. A diferencia de los demás, parecía más curioso que burlón. Su forma de disparar es inusual, observó. La mayoría de las especies apuntan y disparan rápidamente, pero tardan mucho más entre disparos. Maya hizo una pausa en su práctica. La vista humana no es tan buena como la de otras especies. Tengo que compensarlo siendo más cuidadoso. Dex asintió lentamente. Interesante. Tu cerebro procesa la información de manera diferente. Si bien eres más lento, tu índice de precisión es en realidad mayor que el de muchos tiradores más rápidos que no alcanzan sus objetivos. Antes de que Maya pudiera responder, Dex se alejó para unirse a los otros arcontes. Pero sus palabras se quedaron con ella. Tal vez ser lento no siempre era una desventaja si significaba ser más preciso. Los 2 días siguientes transcurrieron en un borrón de preparación final. Maya pasaba cada momento libre en las instalaciones de entrenamiento llevando su cuerpo más allá de sus límites. Sus músculos le dolían constantemente, pero se obligó a continuar. Jaque y Lisa se unieron a ella para las sesiones de estudio nocturnas, revisando escenarios tácticos y técnicas de combate. Escuché que las simulaciones pueden durar horas, dijo Jaque mientras leía un bloc de datos. Algunos cadetes se desploman por agotamiento incluso antes de terminar. Lisa levantó la vista de sus notas. La tasa de fracaso en humanos es superior al 60%. Solo 2 humanos han conseguido alcanzar la mitad superior de su clase durante las pruebas del crisol. Maya intentó no pensar en esos números. En cambio, se centró en las extrañas soluciones tácticas que había estado desarrollando. Sus enfoques eran diferentes a los que enseñaban los instructores, pero parecían funcionar cuando los ponía a prueba en su mente. La mañana del juicio llegó sin ninguna ceremonia. Los cadetes acudieron al centro de simulación en pequeños grupos convocados mediante selección aleatoria. Maya estaba en el tercer grupo, lo que significaba que tenía que ver a los demás pasar primero mientras sus nervios aumentaban. Vestor estaba en el primer grupo. A través de las ventanas de observación, Maya lo observó enfrentarse a un escenario que involucraba a múltiples soldados enemigos en una zona de combate urbano. El enorme Crillón se movía como una fuerza de la naturaleza, usando sus antebrazos para manejar armas mientras su armadura natural desviaba el fuego enemigo. Su puntuación apareció en el tablero. De visualización. 847 de 1.000 puntos. Los demás cadetes vitorearon y aplaudieron. El siguiente fue Zero. La simulación la colocó en un escenario de persecución a alta velocidad que requirió decisiones en fracciones de segundo y reflejos ultrarrápidos. Se movía como un borrón, esquivando obstáculos y eliminando objetivos con perfecta precisión. Su puntuación es 863 puntos. Los cadetes de Beltar silbaron en señal de aprobación. Un arconte llamado Ket se enfrentó a un escenario estratégico complejo que involucraba el mando de la flota y la gestión de recursos. Resolvió problemas de múltiples capas mientras comandaba tropas virtuales en tiempo real. Su puntuación es de 879 puntos, la más alta hasta el momento. Maya observó a cadete tras cadete entrar a la cámara de simulación. La mayoría obtuvo entre 600 y 800 puntos. Algunos fracasaron por completo,
Obtuvieron puntuaciones inferiores a 500 y se enfrentaron a la expulsión inmediata de la academia. Sus sueños terminaron en una sola mañana. Rodríguez, Maya, preséntese en la cámara de simulación 3. El nombre de Maya resonó por toda la instalación. Sus piernas se sentían débiles mientras caminaba hacia la cámara. Detrás de ella, podía oír susurros de los otros cadetes. El ser humano es el siguiente, dijo alguien. Esto debería ser entretenido. Apuesto a que no dura 10 minutos. Otra voz añadió. Yo apuesto a que su puntuación será inferior a 300, dijo un tercero. Maya entró en la cámara de simulación. Las paredes estaban cubiertas de sensores y proyectores holográficos. Un técnico le colocó un equipo de monitoreo que rastrearía sus signos vitales y niveles de estrés durante toda la prueba. El escenario comenzará en 60 segundos, anunció una voz computarizada. Prepárese para la simulación de combate. Maya respiró profundamente, intentando calmar su corazón acelerado. A través de las ventanas de observación, podía ver a decenas de cadetes e instructores observándola. Algunos parecían curiosos, pero la mayoría parecía estar esperando su inevitable fracaso. La habitación quedó oscura. Cuando las luces regresaron, Maya se encontró parada en lo que parecía una zona de guerra. Los edificios ardían a su alrededor, las explosiones resonaban en la distancia y los soldados enemigos se movían entre las ruinas. La simulación había comenzado y no había vuelta atrás. La simulación de la zona de guerra rodeó a Maya por completo. El humo llenó sus pulmones mientras las explosiones sacudían el suelo bajo sus pies. Los soldados enemigos se movían entre los edificios en llamas, sus armas disparaban rayos rojos de energía que quemaban el aire donde ella había estado parada momentos antes. Maya rodó detrás de una barrera de hormigón y evaluó la situación. La simulación fue diseñada para ser imposible. Contó al menos 20 posiciones enemigas, cada una cubriendo un ángulo de aproximación diferente. La doctrina militar estándar exigiría apoyo aéreo o armas pesadas, pero no tenía ninguno de los dos. A través de las ventanas de observación, los cadetes se inclinaron hacia adelante para verla fallar. Ella no podía oírlos, pero podía ver a Vestor señalando su escondite y riendo. Ser estaba sacudiendo la cabeza, probablemente haciendo otro comentario sobre la debilidad humana. Un soldado enemigo apareció alrededor de la esquina de su barrera. Maya levantó su arma y disparó 2 veces. Ambos disparos impactaron en el centro de la masa, derribando al objetivo instantáneamente. La precisión la sorprendió, pero no había tiempo para pensar en ello. Más enemigos se movían hacia su posición. En lugar de luchar contra ellos directamente, Maya hizo algo inesperado. Corrió hacia lo más profundo de la zona de guerra, hacia la mayor concentración de fuerzas enemigas. La simulación había sido diseñada asumiendo que ella intentaría encontrar la ruta más segura, pero Maya eligió el camino más peligroso. Su movimiento poco convencional confundió a la IA enemiga. Los soldados que habían sido posicionados para cubrir rutas de aproximación estándar se encontraron enfrentando ataques desde ángulos imposibles. Maya se movió como un fantasma a través de las ruinas, usando escombros y humo como cobertura mientras eliminaba objetivos con disparos cuidadosos y precisos. En la sala de observación, el profesor Ken frunció el ceño mirando su panel de datos. Los signos vitales del cadete humano eran extraños. En lugar de mostrar un estrés y un pánico crecientes como en otras especies, su ritmo cardíaco se estaba volviendo más estable. Su actividad cerebral mostró patrones que nunca había visto antes. ¿El equipo está funcionando mal?, preguntó el comandante Tala, estudiando las lecturas por encima del hombro de Ken. No, señor, respondió el técnico. Todos los sistemas están funcionando normalmente. El humano parece estar más tranquilo a medida que la situación se vuelve más peligrosa. Maya continuó su asalto a través de la simulación. Había dejado de pensar en términos de tácticas estándar y comenzó a moverse por puro instinto. Cuando aparecían enemigos, ella les disparaba.
Cuando los obstáculos bloquearon su camino, ella encontró formas de evitarlos. Cuando la simulación le planteó nuevos retos, se adaptó sin detenerse a analizar la situación. La IA que ejecuta la simulación comenzó a aumentar la dificultad. Aparecieron más enemigos armados con armas más pesadas. Se añadieron dispositivos explosivos al entorno. Se introdujeron peligros ambientales como gases tóxicos y tormentas eléctricas para retrasar su progreso. Maya siguió moviéndose. El gas le hizo llorar, pero continuó disparando con una precisión letal. Las tormentas eléctricas iluminaron el cielo, pero ella cronometró sus movimientos para evitar los peores efectos. Cuando las armas pesadas la inmovilizaban, encontraba formas creativas de flanquear las posiciones enemigas. Fuera de la simulación, la sala de observación había quedado completamente en silencio. La puntuación de Maya subió constantemente en el tablero de visualización. 650 puntos, luego 700, luego 750. Los cadetes que habían estado esperando que ella fracasara en cuestión de minutos ahora observaban en silencio atónito cómo ella superaba muchas de sus propias puntuaciones. «Eso no puede ser correcto», murmuró Xor. Cruzó los brazos con fuerza. «Los humanos son débiles. La máquina debe estar averiada». Dex, el arconte, que había hablado con Maya en el campo de tiro, estudió la pantalla con creciente interés. Su enfoque es completamente diferente a la doctrina estándar, observó. No sigue ningún patrón táctico reconocido, pero su efectividad es innegable. Maya llegó al centro de la zona de guerra, donde la simulación presentó su desafío final. Una posición fuertemente fortificada mantenía el terreno elevado con múltiples emplazamientos de imps de armas y docenas de soldados enemigos. El asalto tradicional requeriría una potencia de fuego superior y una coordinación cuidadosa. Maya no tenía ninguna de las dos. En cambio, hizo algo que sorprendió a los instructores. Dejó de disparar por completo y comenzó a moverse en un patrón que parecía aleatorio, pero que en realidad estaba calculado para confundir a los sistemas de puntería enemigos. Sus movimientos eran impredecibles, caóticos, casi como si bailara por el campo de batalla. La IA enemiga, programada para anticipar respuestas militares lógicas, no pudo predecir sus acciones. Las armas que deberían haberla derribado dispararon al aire. Los soldados posicionados para cubrir los accesos estándar se encontraron vulnerables a ataques desde direcciones imposibles. Maya llegó a la base de la posición fortificada y comenzó a ascender. Utilizó muros y escombros como asideros, ascendiendo por el lateral de la estructura mientras el fuego enemigo se dispersaba a su alrededor. Su camino era peligroso y habría sido imposible para especies que dependían de la planificación lógica, pero su enfoque instintivo le permitió encontrar raíces que la simulación no había previsto. En lo alto de la fortificación, Maya se enfrentó al último grupo de soldados enemigos. La superaban en número 10-1, con munición limitada y sin cobertura. La simulación esperaba que muriera allí, añadiendo su nombre a la lista de cadetes fracasados. En cambio, Maya sonrió. Por primera vez desde su llegada a la academia, se sintió completamente en casa. El caos y el peligro que habrían abrumado a otras especies parecían energizarla. Sus movimientos se volvieron fluidos y naturales, como si hubiera nacido para este tipo de combate. Se movió a través de las posiciones enemigas como un depredador entre sus presas. Sus disparos estaban perfectamente ubicados, cada uno derribando a un objetivo antes de que pudieran reaccionar. Su posicionamiento era impecable, siempre un paso por delante del fuego de respuesta. Su conciencia táctica parecía sobrenatural, anticipando los movimientos enemigos antes de que ocurrieran. El último soldado enemigo cayó, y la simulación terminó. El silencio llenó la sala de observación cuando la puntuación final de Maya apareció en la pantalla. 924 puntos. Era la puntuación más alta jamás obtenida en las pruebas del crisol. Más alta que la de cualquier guerrero crillano, más rápida que cualquier explorador beltar,
más estratégica que cualquier comandante arconte. Maya salió de la cámara de simulación, con el rostro cubierto de sudor, pero respirando con normalidad. Levantó la vista hacia las ventanas de observación y vio una sala llena de rostros conmocionados que la observaban. El comandante Tayik activó el intercomunicador. «Cadete Rodríguez», dijo con voz cuidadosamente controlada. «Preséntese en mi oficina de inmediato. Necesitamos hablar sobre tu desempeño». Maya asintió y comenzó a caminar hacia la salida. Tras ella, la sala de observación estalló en conversaciones confusas mientras cadetes e instructores intentaban comprender lo que acababan de presenciar. El cadete humano, a quien todos habían dado por inútil, acababa de redefinir lo que era posible en la simulación de combate. Todo había cambiado en el lapso de una hora. Maya estaba sentada en la oficina del comandante Taliak, observándolo mirar los resultados de su prueba por tercera vez. Sus dedos metálicos tamborileaban contra su escritorio mientras sus grandes ojos recorrían la pantalla del panel de datos. El profesor Ken estaba de pie junto al escritorio, su rostro pálido mostraba la primera emoción que Maya había visto en él: confusión. «Ejecuta los diagnósticos de nuevo», ordenó el comandante Tal al técnico que los había seguido a la oficina. «Revisa cada sensor, cada cálculo, cada medición. Debe haber un error». El técnico, un Ethereum nervioso llamado Flux, trabajaba rápidamente en su computadora portátil. «Señor, he revisado los sistemas 5 veces. Todo el equipo funcionó perfectamente. Las puntuaciones son precisas». Maya esperó en silencio. Una parte de ella esperaba que encontraran algún error que explicara su actuación. La otra parte, la que se había sentido tan natural durante la simulación de combate, sabía que los resultados eran reales. 24 puntos, dijo el profesor King lentamente, como si decir el número en voz alta le ayudara a comprenderlo. Ningún cadete en la historia de la academia ha obtenido una puntuación superior a 900. El récord anterior era de 887, en poder de un príncipe de guerra crillano que había luchado desde la infancia. El comandante Taliak se volvió hacia Maya. «Cadete Rodríguez, explique qué sucedió en esa simulación». Su actuación fue completamente inconsistente con todas las evaluaciones que hemos realizado de las capacidades humanas. Maya pensó detenidamente antes de responder. «Dejé de intentar luchar como otras especies y empecé a luchar como un humano». «¿Qué significa eso?», preguntó Ken. «Todas las demás especies aquí tienen ventajas naturales», explicó Maya. «Los crillanos son fuertes y resistentes. Son rápidos y ágiles. Los arcontes son inteligentes y lógicos. Los humanos no tenemos una sola ventaja, así que tuvimos que aprender a ser adaptables». Hizo una pausa, tratando de encontrar la respuesta correcta. «Palabras. En mi mundo natal, los humanos sobrevivíamos siendo impredecibles. No podíamos escapar de los depredadores, así que los superamos en astucia. No podíamos dominar a los enemigos, así que los confundíamos. Aprendimos a usar nuestro entorno y a pensar de maneras que otras especies no podían anticipar». El comandante Tal se reclinó en su silla. «¿Está diciendo que el pensamiento táctico humano es fundamentalmente diferente de la doctrina militar establecida?» «Sí, señor», respondió Maya. «Otras especies siguen patrones lógicos porque les funciona. Los humanos aprendimos a ser caóticos porque era la única forma de ganar contra oponentes más fuertes». Un suave golpe interrumpió su conversación. «Dr. Kevin». «Claro». El ceninólogo humano de la academia entró en la oficina. Era un hombre pequeño, de cabello gris y ojos cansados, pero Maya nunca se había alegrado tanto de ver a otro humano. «Comandante, vine en cuanto me enteré de los resultados de la prueba», dijo el Dr. Chow. «Creo que puedo explicar lo que pasó». «Por favor, hágalo, comandante», respondió Tale. El Dr. Chow mostró una pantalla holográfica que mostraba la historia evolutiva humana. Todas las especies de esta academia evolucionaron como depredadores o presas,
pero con claras ventajas que facilitaban la supervivencia. Los humanos evolucionaron como perseverantes, cazadores y luchadores en grupo. Triunfamos no por superioridad individual, sino por resistencia, creatividad y capacidad de adaptación bajo presión. El holograma mostró a los primeros humanos cazando criaturas enormes trabajando juntos y sin rendirse jamás. El cerebro humano está conectado de forma diferente. El Dr. Schroer continuó, mientras que otras especies muestran un rendimiento inferior bajo estrés, los humanos a menudo muestran una mayor concentración y creatividad. Lo que ustedes llaman pánico o caos, nosotros lo llamamos conciencia de combate mejorada. El profesor Ken estudió los datos con creciente interés. Esto explica los inusuales patrones de actividad cerebral que observamos durante la simulación. La cadete humana no se estaba estresando. Estaba entrando en un estado de combate óptimo. Exactamente. El Dr. Schroer dijo, la efectividad humana en el combate aumenta en situaciones peligrosas porque es entonces cuando se activa nuestra programación evolutiva. Nos convertimos en mejores luchadores cuando la supervivencia está en juego. El comandante Tala se levantó y comenzó a pasearse por su oficina. Si esto es cierto, entonces nos hemos equivocado completamente sobre el potencial militar humano. Hemos estado intentando entrenarlos para luchar como otras especies en lugar de dejar que luchen como humanos. En cuestión de horas, la noticia del desempeño de Maya se extendió por toda la academia y más allá. El Comando Militar Galáctico exigió un informe completo. Otros cadetes humanos fueron evaluados de nuevo de inmediato utilizando escenarios diseñados para desafiar la adaptabilidad en lugar de la potencia física o mental. Jaque obtuvo 743 puntos en su segundo intento. Lisa logró 681. Los resultados obligaron a una reevaluación completa de las capacidades humanas. Los programas de entrenamiento de la academia se revisaron para tener en cuenta los estilos de lucha naturales de las diferentes especies. Los cadetes humanos fueron trasladados de clases de refuerzo a estudios tácticos avanzados centrados en la guerra no convencional. Vestor apareció en la puerta de Maya 3 días después, con aspecto incómodo pero decidido. El enorme guerrero crillano permaneció de pie, incómodo, en el pasillo, con los antebrazos inquietos por la evidente vergüenza. Maya humana, dijo. Formalmente. Solicito instrucción en sus métodos de combate. Mi gente lucha con honor y fuerza, pero sus tácticas mostraron debilidades en nuestro enfoque que no había considerado. Maya lo invitó a pasar, todavía asombrada de que el mismo cadete que se había burlado de ella ahora pidiera ayuda. Durante las semanas siguientes, otros cadetes comenzaron a acercarse a ella con solicitudes similares. Ser quería aprender sobre patrones de movimiento impredecibles. Varios arcontes preguntaron sobre la resolución creativa de problemas bajo presión. El día de la graduación llegó con Maya encabezando la clase. Vestía el uniforme de especialista en combate estratégico, un nuevo rango creado específicamente para utilizar las habilidades tácticas humanas. Al recibir su asignación a la división de ataque de élite a bordo del GFS Intrepid, Maya reflexionó sobre su viaje del ridículo al respeto. La ceremonia concluyó con el comandante Talak dirigiéndose a la clase graduanda. Este año nos ha enseñado que la diversidad de pensamiento y enfoque fortalece a nuestras Fuerzas Armadas. Dijo, hemos aprendido que lo que percibíamos como debilidad era en realidad un tipo diferente de fortaleza. Maya abordó el transporte que la llevaría a su primera asignación. A través de la ventana, pudo ver cómo la estación Kepler se hacía más pequeña tras ella. La academia que una vez le había parecido imposible ahora se sentía como solo el comienzo de su viaje. Sus compañeros graduados de diferentes especies se sentaron juntos en el transporte, discutiendo las próximas misiones y compartiendo ideas tácticas. Las conversaciones que antes la habían excluido ahora se centraban en sus ideas. Ya no era la débil cadete humana que necesitaba ayuda especial. Era la especialista en combate estratégico Rodríguez.
Y la galaxia estaba a punto de aprender lo que los humanos realmente podían hacer cuando dejaran de intentar ser como los demás y comenzaran a ser ellos mismos. El transporte saltó al hiperespacio, llevando a Maya hacia un futuro donde ser humano no sería una limitación, sino una ventaja que podría cambiar el curso de la guerra galáctica.